En la clase de hoy vamos a analizar un poquito la revolución en Salta. Bien, nosotros aquí como podemos observar, ¿sí? Tenemos un mapa del conjunto de gobernaciones e intendencias, ¿sí? Que ha formado parte de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata. Sí, vamos a enfocarnos principalmente en la Intendencia de Salta del Tucumán, que como ustedes pueden observar, estaba conformada no solo por la ciudad de Salta, sino también por la ciudad de San Miguel del Tucumán, Santiago del Estero, San Fernando de Catamarca, el Cabildo de Orán, que va a ser el último en fundarse durante la etapa virreinal en la época de los Borbones, y parte de Tarija. Esa es la Intendencia de Salta del Tucumán, que limita con lo que sería la Intendencia del Potosí, que forma también parte del Virreinato del Río de la Plata. La provincia o gobernación de Chiquitos, ¿sí? Hace referencia principalmente a las zonas de fronteras, por eso son provincias o gobernaciones en donde se ubican ejércitos principalmente para defender de los ataques de enemigos portugueses o de Brasil. Tenemos otro límite al este, lo que sería la provincia de Formosa y Chaco, o lo que se ha llamado el Chaco Gualamba, habitado por comunidades indígenas que no pudieron ser asimiladas por el ejército español. Luego tenemos al oeste la gobernación o la Capitanía General de Chile, es decir, un puesto de frontera en donde posteriormente se han establecido ciudades y puertos muy importantes del comercio, como ser el puerto de Valparaíso y ciudades como Santiago, La Serena y Cobija, Atacama, y también tienen el puerto de Arica, ¿sí? En lo que actualmente sería parte de Chile y Perú. Más o menos, y al sur podemos observar la Intendencia de Córdoba, encabezada por las actuales provincias de La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Esos son los límites de nuestra Intendencia de Salta del Tucumán, que como les digo se mantuvieron durante la etapa del Virreinato del Río de la Plata entre 1776 y 1810. Tengamos en cuenta esta organización para poder analizar la temática que vamos a trabajar en esta clase. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si vamos a hablar de las milicias o la formación de ejércitos regulares y su vinculación con la política en el escenario salteño, en este caso, debemos comprender cómo sucedió la situación durante la etapa de los Borbones. Y nosotros vamos a decir lo siguiente. La defensa de la frontera fue implementada principalmente después de la expulsión de los jesuitas. Como ustedes pueden saber, la expulsión de la orden religiosa se produjo en 1767 debido a conflictos que se mantuvo con el rey Carlos III debido a la organización estructural de la orden y también a problemáticas vinculadas a la economía y a la cultura implementada por los jesuitas en sus congregaciones, sobre todo por el control de territorios y de comunidades indígenas y el recelo que tenían los españoles y personas nacidas en América y que van a rivalizar con la orden religiosa. Nosotros decimos que los jesuitas, más allá de las congregaciones y de las reducciones que han establecido a lo largo de las fronteras de las gobernaciones en los virreinatos, van a ser una protección ante todo ataque externo de enemigos extranjeros, pero sobre todo de las comunidades indígenas, de indios nómades no asimilados. Cuando se expulsa a los jesuitas, se establece un nuevo problema porque es necesario la defensa del territorio. Para ello, entonces, se ha implementado como un programa especial el ingreso a las armas. Y lo que tenemos que decir es lo siguiente.
El ingreso a las armas fue visto como una posibilidad de consolidar la posición social de las familias encumbradas de Salta. Familias encumbradas o élites, vamos a definirlas así para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Los cargos más importantes, teniente, teniente general, eran abarcados por los representantes, padres e hijos de las familias más importantes de la gobernación de Salta de Tucumán. Esto servía para consolidar una posición social que ya tenían, una posición social fundamentada en los lazos económicos, pueden ser familias de terratenientes o propietarios de tierras, también comerciantes, pero también pueden ser familias con apellidos históricos, aunque sean empobrecidos. Por ejemplo, podemos hablar de una familia Alvarado, una familia Güemes, que si bien forman parte de las más importantes de Salta, algunas de ellas se caracterizan y son reconocidas por la antigüedad de su apellido, porque son descendientes, algunos de ellos aún, o se jactan de serlo, de los conquistadores. Por esa razón van a ser muy reconocidos y el ingreso a las armas resulta una herramienta fundamental para poder consolidar la posición social. La incorporación a las milicias resultaba un atractivo por la posibilidad de disfrutar de un fuero militar. ¿A qué se refiere el fuero militar? El fuero militar es una prerrogativa o atribución que se otorga al personal de las fuerzas, que consiste en lo siguiente: en la potestad de del personal de las fuerzas de ser juzgado por un tribunal especial, no por la justicia ordinaria y civil, es decir, que aquellos soldados militares, ante cualquier sospecha o delito cometido, solo puede ser juzgado por un tribunal castrense formado exclusivamente por militares. Tengan en cuenta esta definición porque va a resonar durante la etapa revolucionaria. Y si bien el fuero militar era atractivo para muchos, no todos decidieron incorporarse a las milicias, aduciendo diferentes razones. Más allá del reconocimiento social que implicaba el pertenecer a las milicias en la gobernación de Salta del Tucumán, aún había una reticencia debido a los gastos que implicaban, ¿sí?, sobre todo en cuanto al habituallamiento, en cuanto a la preparación, el tiempo que se destinaba muchas veces, y que eran milicias que van y que participaban en situaciones especiales, no eran permanentes. Estas milicias fueron creadas por órdenes de Carlos III, ratificadas durante el reinado de Carlos IV de Borbón en España, por lo que si nosotros nos ponemos a analizar un poco más esta situación, podemos decir lo siguiente: las órdenes de Carlos III de formación o creación de milicias en la gobernación de Salta del Tucumán deja entrever las dificultades que tiene España para defender sus propios territorios. No puede enviar tropas españolas para defender a los virreinatos americanos. Por esa razón, debe aprobar la formación de milicias con el riesgo que eso conlleva. ¿Cuál es ese riesgo? El de armar, el de dotar de armas, de autoridad a la población americana. Una autoridad y el uso de armas que van a ser cruciales durante la Revolución de Mayo, como pudimos observar. ¿Qué tenemos que decir además? A ver, nosotros ya analizamos las milicias, durante el virreinato. A ver, ¿qué sucede ahora en esta etapa revolucionaria? Podemos considerar lo siguiente. La formación del Ejército Auxiliar del Perú requirió la incorporación de hombres reclutados en las intendencias de Córdoba y de Salta del Tucumán. En ese sentido, nosotros podemos hacer la siguiente salvedad. La Revolución de Mayo se produjo en Buenos Aires el día 25, obviamente con acontecimientos previos que decantaron en la formación de la primera junta del día 25.
Las noticias han llegado a Salta en junio y si bien en un primer momento se ha establecido una oposición encabezada por don Severo de Isasmendi, uno de los principales personajes de la política salteña, terrateniente, proveniente de Cafayate, pero que también tenía posesiones o tierras en los valles cachaquíes. ¿Sí? Si bien se va a plantear una oposición desde ese lado, prontamente será sofocada por un grupo partidario a la revolución. La Junta se establece en Salta en el mes de junio y en ella participan miembros de la ciudad salteña y sus alrededores. Ahí vienen representantes de Jujuy, del Tucumán, como ser comerciantes, propietarios de haciendas y todas las profesiones, ¿sí? Abogados, médicos, militares, comienzan a participar de las juntas en la ciudad de Salta. Los hombres en condiciones de incorporarse al ejército no se sentían atraídos frente a la necesidad de trasladarse a lugares lejanos. Una de las primeras medidas que establece la Junta de Buenos Aires es la formación del Ejército Auxiliar del Alto Perú, es decir, un ejército que sofocara todos los movimientos contrarrevolucionarios y que ayudara a la aprobación de la Junta de Buenos Aires en todas las gobernaciones de lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Cuando se llega a Salta, recuerdan ustedes, si bien tenemos la gobernación de Salta del Tucumán, más al norte nos vamos a encontrar con la gobernación de Moxos, de Chiquitos, la intendencia de Potosí, y era necesario y fundamental lograr la adhesión a la revolución por parte de estos territorios en el Alto Perú. Por eso se solicita la ayuda, no solo económica, sino también en cuanto al personal, a personas, para conformar las filas del ejército, para poder sofocar los levantamientos contrarrevolucionarios que se van a armar en oposición a Buenos Aires. La incorporación al ejército permitirá la aparición de nuevos sujetos sociales. En este sentido, nosotros tenemos que aclarar lo siguiente. Se han formado durante el virreinato milicias urbanas, pero también milicias rurales encabezadas por las familias más reconocidas de la ciudad, estancieros y comerciantes. Y alrededor de ellos van a aparecer peones, campesinos, clientelas, que comenzarán a tener o a adquirir un nuevo protagonismo en la política salteña, porque son ellos los que van a luchar junto a sus patrones, junto a los jefes militares. Son ellos los que van a ayudar en gran parte al éxito de las campañas en el Alto Perú y también al establecimiento o instalación de los gobernantes. Por eso por ahí se puede entender un poco cómo Martín Miguel de Güemes ha llegado a la gobernación de Salta y cómo éste ha sofocado las iniciativas de Salta y del Tucumán. En la batalla de Salta de febrero de 1813, las milicias de Salta participaron, aunque no existía una movilización popular. Acá nosotros podemos ver que las milicias, los cuerpos militares de Salta adquieren un protagonismo muy importante en los primeros años de la revolución. Van a sofocar a los ejércitos españoles que vienen principalmente del Virreinato del Perú, pero también del Alto Perú. Muchos de ellos unidos o vinculados a los que han sido las agrupaciones campesinas e indígenas bolivianas. Entonces, nosotros decimos que muy de a poco las milicias salteñas comienzan a organizarse en la etapa virreinal para luego adquirir un gran protagonismo junto con el ejército auxiliar del Alto Perú en la etapa revolucionaria. Aparecen o reafirman su posición
política de importancia personajes como comerciantes, militares, estancieros, propietarios de haciendas, pero también tenemos a campesinos empobrecidos, indígenas y algunos esclavos que habitaban en la Intendencia de Salta del Tucumán. Aquí también vamos a observar las crecientes rivalidades entre las jurisdicciones que encabezaba la Intendencia, como ser el caso de Tucumán, Salta y Jujuy. La rivalidad que habrá entre estas tres ciudades por el gobierno, por el cogobierno, por la necesidad de enviar representantes a Buenos Aires. Y también se va a producir una rivalidad o una tensión entre la Intendencia de Salta del Tucumán con la propia Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los vínculos que van a tener los gobernadores con ya sea representantes de la Junta, los triunviros y los directores supremos van a ser cruciales para el éxito, ¿no?, de los gobernadores salteños, y ya vamos a ver por qué. Tensiones en el poder. Es a lo que nosotros estamos refiriéndonos. Los gobernantes, muchos de ellos apoyados por sus milicias locales, en el caso de la Intendencia de Salta del Tucumán, que de a poco va perdiendo ese nombre, se va a encontrar con la rivalidad de gobernantes que también aspiran a ocupar un lugar político. En el caso de Salta tenemos, como les digo, la rivalidad con Jujuy y con Tucumán por el establecimiento de milicias locales, es decir, de un ejército provincial que funcione y que se mantenga activo a nivel de la jurisdicción jujeña y del Tucumán, independiente de Salta. Proyecto que en este caso Martín Miguel de Güemes va a trabar durante mucho tiempo y en definitiva no va a llegar a ningún efecto. También decimos nosotros que es necesario mantener la amistad con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque los directores supremos, más allá de ser una figura centralista del poder porteño, también hay que tener en cuenta que son ellos quienes designan o quienes coordinan los movimientos militares o las jugadas militares que se van a realizar a lo largo del ya ex virreinato, ¿sí? Y sobre todo van a aprobar o no las acciones de los jefes militares. Ha sucedido en el caso de José de San Martín con su expedición al Perú, el ejército de los Andes, y al principio una aprobación por parte del directorio, pero después un rechazo total debido a los problemas suscitados con la banda oriental y la dificultad que tenía Buenos Aires de poder hacer frente. Y cuando se pidió ayuda a San Martín, en vez de dirigirse a sofocar a los insurgentes de la banda oriental, lo que hizo fue continuar su camino a través de Chile, por Chile, para llegar al Perú. ¿Qué decimos nosotros? Las movilizaciones permitieron a los vecinos rurales, reunir gente apelando a diferentes prácticas sociales como el compadrazgo, el clientelismo o el temor a las represalias. El compadrazgo son los lazos de amistad y familiaridad entre las personas de distintas clases sociales. Suelen ser asimétricos, es decir, entre patronos y sus empleados. El clientelismo, que son lazos de amistad, pero lazos de fidelidad ante la deuda que deben aquellas personas que han pedido favores a los patrones. Por eso hablamos de clientela, del cliente. El cliente que solicita un favor al patrón y que a cambio debe pagarle o jurarle fidelidad. En estas clientelas sí vamos a observar que se han manejado las milicias salteñas. Estos dirigentes representaban propuestas políticas, es decir, ya en la etapa de la revolución nosotros comenzamos a observar que los jefes militares que las encabezan no solo van a querer librarse del ejército español, sino también ocupar un puesto político de importancia, el puesto de la gobernación. ¿Por qué? Porque tener la gobernación implicaba tener un proyecto político que llevar adelante y sobre todo
responder a todas aquellas personas que encabezaron las filas de los ejércitos. ¿Con qué se les tenía, con qué se les pagaba a todas estas personas que habían participado de las guerras? Bueno, era necesario contar con un dinero que muy difícilmente se podía conseguir mediante los favores y por eso se buscaba en gran parte aspirar a la gobernación. Comenzaron a surgir conflictos, como decíamos, entre los gobernantes salteños y los jefes militares por los fueros y la ocupación de los cargos. Muchas de las milicias que se han formado en Salta, sobre todo la de los infernales de Güemes, van a llevar a cabo algunos saqueos en las ciudades, y ante los reclamos en la justicia ordinaria o la justicia civil, estos van a apelar a sus fueros, es decir, a que solo pueden ser juzgados por un tribunal castrense, y muchos de estos delitos quedan sin efecto, sin resolución. En 1814, cuando las fuerzas realistas dirigidas por Joaquín de la Pezuela ocuparon las ciudades de Salta y Jujuy, el contexto ya había variado, porque como decimos, el poder o la necesidad de ocupar el poder político ha cambiado. Fue en estos primeros meses de 1814 cuando Martín Miguel de Güemes, restituido como jefe del Ejército Auxiliar del Perú por José de San Martín y designado jefe de vanguardia en la frontera de la jurisdicción de Salta, habrá de sumarse con hombres, muchos de ellos voluntarios, a la acción desplegada por milicianos del Valle del Lerma. Aquí tenemos que recordar lo siguiente. San Martín va a designar a Martín Miguel de Güemes como jefe de la vanguardia, es decir, como militar que va a contener la presión de las tropas realistas en el norte, cuestión que lo va a realizar con mucho éxito, para que San Martín pudiera libertar al Perú. En este sentido tenemos que tener en cuenta que si bien había una amistad grande entre San Martín y Martín Miguel de Güemes, no sucedía lo mismo con los directores supremos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a observar es que justamente con Rondón, uno de los directores supremos, se ha producido grandes rencillas entre el representante de Buenos Aires y el gobernador de Salta. ¿Por qué termina fracasando la campaña de la Pezuela? No solo por la debilidad de los ejércitos españoles que ya se veían venir, sino porque tampoco se puede llegar al Tucumán. ¿Sí? Ya hablamos de una campaña que realiza San Martín y de una organización o un proyecto a nivel de las provincias con un carácter más autónomo, más independentista. El gobierno de Martín Miguel de Güemes. El ascenso político de Güemes se debe en gran parte a la movilización militar. Una vez que se obtuvo el éxito con la derrota del ejército realista o español, Martín Miguel de Güemes se dirigirá al cabildo para solicitar la gobernación. Por supuesto, no es una solicitud pacífica, sino que para ello apuesta a todos sus soldados, apuesta a sus milicias alrededor del cabildo para obligar a los funcionarios a dimitir y a reconocerlo como el nuevo gobernador. Por esa razón es que logra el éxito en el año 1815. Los primeros meses de su gobierno fueron difíciles porque tuvo que enfrentar a Fernández Cornejo y al Cabildo de Jujuy con Mariano Gordaliza y a los directores supremos, sobre todo a Rondo. ¿En qué sentido? Fernández Cornejo va a ser un general o va a ser un referente político, mejor dicho, que va a ejercer contrapeso al poder de Güemes. Fernández Cornejo encabeza aquel grupo o facción que está en contra del poder de Güemes y en contra del fuero militar que se le ha concedido a las milicias de Güemes. Además, están en contra porque durante los años de gobierno
de Güemes se van a solicitar constantemente empréstitos y luego se va a obligar a los propietarios y comerciantes a entregar dinero o bienes para poder pagar a las milicias salteñas. Por esa razón, desde Salta, la élite salteña encabezada por Fernández Cornejo va a encabezar una fuerte presión para derrocar o derrotar a Martín Miguel de Güemes. Una oposición que se ve enriquecida por las acciones de Mariano Gordaliza en Jujuy y también en el Tucumán. Estos tres se van a aliar para poder en 1821. Hablamos de conflictos, sobre todo para lograr el éxito de las campañas del Ejército Auxiliar del Alto Perú. El apoyo de las milicias fue crucial para garantizar el gobierno de Güemes y la derrota sobre las pretensiones de Rondó. En este sentido, debemos decir que después de su cargo en el directorio, Rondó ha encabezado un movimiento militar con el fin de contribuir al ejército auxiliar del Alto Perú, pero se ha visto obstaculizado por las acciones de Güemes que impidió su paso por Salta. Ante la negativa de Güemes se produce el relevamiento de Rondó y sobre todo su caída política porque no ha conseguido el objetivo político que se había planteado con las campañas en el Alto Perú. Vamos a ver que Güemes de a poco comienza a generar enemigos hasta que, Tucumán, junto con la oposición salteña, complotaron para asesinarlo en 1821. Pero también ahí tenemos nosotros que tener en cuenta la acción de sus propias milicias, porque en un momento ya ante las dificultades de obtener empréstitos o créditos por parte de los comerciantes y de los hacendades salteños, poco a poco el ejército se va a distanciar de las órdenes de Güemes y se va a generar una oposición. ¿Sí? En ese sentido, nosotros debemos decir que si bien el gobierno de Güemes ya en el año 1820 comienza a sufrir una crisis, esta va a terminar en el año 1821 con su asesinato. Pero por supuesto tengamos en cuenta que los conflictos comenzaron mucho antes. Podríamos dar un número, un año, en 1820. Más o menos esta es la explicación que podemos hacer acerca de la revolución en Salta y cómo se ha desarrollado la década revolucionaria en lo que fue en su momento la Intendencia de Salta del Tucumán y que con el paso del tiempo va a llevarse a cabo la separación de las ciudades en lo que serían las distintas provincias, Tucumán, Jujuy, Salta, pero también teníamos Tarija, en que posteriormente va a adherir a la causa boliviana y se va a perder como una jurisdicción propia de la Intendencia. Espero que se haya entendido, chicos.